Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a realizar un ejercicio sobre probabilidades. El gerente regional de una empresa transportadora de paquetes está preocupado por la posibilidad de una huelga por parte de algunos empleados. Se sabe que la probabilidad de una huelga de pilotos es 0,75 y la probabilidad de una huelga de choferes de los vehículos transportadores es 0,65. Más aún, sabe que si los choferes hacen una huelga, existe la posibilidad de 90% de que los pilotos apoyen la huelga. Preguntan: A. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos grupos se vayan a huelga? B. Si los pilotos hacen huelga, ¿cuál es la probabilidad de que los choferes apoyen la huelga? Para hallar la solución a este ejercicio, primero tengo que mirar muy bien el enunciado, contextualizar ese escenario que nos están planteando e identificar las variables. Hecho esto, pasemos a identificar las variables. Entonces, hay dos variables claras que tenemos ahí y es los pilotos en huelga y los choferes en huelga. Estamos llamando P la variable pilotos en huelga y Che vamos a llamar choferes en huelga. Entonces aparecerá los pilotos que no están en huelga y los choferes que no están en huelga. Serán P', los pilotos que no están en huelga, y Che', los choferes que no están en huelga. Estos son los complementos. Miremos qué información nos está dando el problema. Dice que se sabe que la probabilidad de una huelga de pilotos es 0,75. Entonces la probabilidad de P es igual a 0,75. Y la probabilidad de una huelga de choferes es 0,65. Entonces la probabilidad de la huelga de choferes es 0,65. De aquí sale, de igual forma que hicimos arriba, la probabilidad de los complementos. Si la probabilidad de que haya los pilotos estén en huelga es 0,75, el complemento será los que no están en huelga y es 0,25. Y si la probabilidad de los choferes en huelga es 0,65, su complemento, que será la probabilidad de los choferes que no están en huelga, será 0,35. Con esos cuatro datos, yo puedo empezar a armar una tabla de doble entrada para las dos variables. Tengo por las filas entra lo relacionado a los pilotos y por las columnas lo relacionado a los choferes. Y nos están dando una serie de valores que son las probabilidades simples. La probabilidad de que los pilotos estén en huelga, 0,75. Entonces la de que no estén en huelga, 0,25. Choferes que estén en huelga, 0,65. Entonces la de los choferes que no estén en huelga, 0,35. Observen que en esta tabla lo que nos hace falta son las intersecciones. Tenemos que tener claro que siempre que nos estén hablando de intersección, la tenemos que asociar con una condicional. Siempre que tengamos una condicional, la debemos asociar con una intersección. Observe, el ejercicio dice, más aún, sabe que si los choferes hacen una huelga, existe la posibilidad del 90% de que los pilotos apoyen la huelga. Quiere decir que la probabilidad de que los pilotos aprueben la huelga, dado que los choferes ya lo hicieron o están en huelga, es 0,90. Si yo lo desagrego de acuerdo a la fórmula, como me dice la teoría, yo voy a decir que la probabilidad de un condicional es igual a la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de la condición. Fíjense que ahí aparece la probabilidad de la intersección. Por eso les digo, siempre que le den una probabilidad condicional, tenemos que asociarla a la probabilidad de una intersección. Y siempre que me den una probabilidad de intersección, la debo asociar o estar relacionado con una probabilidad condicional. Entonces, si yo, esa probabilidad de Che que está en el denominador de la expresión en la derecha, lo paso a multiplicar a la izquierda, entonces me va a quedar la probabilidad de P interceptado Che será igual a la probabilidad de P dado Che, que ya la tenemos ahí y sabemos que es 0,90, por la probabilidad de Che. Fíjese que pasé a multiplicar la probabilidad de Che. Y ya también sabemos que eso es 0,65. Entonces, si yo reemplazo esos valores, eso me va a decir que la probabilidad de P interceptado Che es igual a 0,585.
Y esa es la primera pregunta, que los dos grupos vayan a huelga. Entonces la respuesta es la probabilidad de que ambos grupos vayan a huelga es 0,585 o 58,5%. Pero llevemos esa información a la tabla. Entonces ya donde se corta P y Che, ahí debo colocar 0,585. Y ya con esto yo puedo completar la tabla. A 0,585, ¿cuánto le hace falta para llegar a 0,75? Y eso me da 0,165. Y a 0,585, ¿qué le hace falta para llegar a 0,65? Eso me da 0,065. Y con el otro de la misma forma. Ya aquí tengo la tabla de probabilidades completa. La pregunta B dice que si los pilotos hacen huelga, ¿cuál es la probabilidad de que los choferes apoyen la huelga? En este caso, fíjese que ya hay un hecho cumplido y es que los pilotos hagan huelga. O sea, vamos a averiguar cuál es la probabilidad de que los choferes apoyen la huelga, dado que los pilotos hicieron huelga. O sea, la probabilidad de Che dado P es igual a la probabilidad de Che interceptado P, que ahí la tengo, es 0,585, dividido por la probabilidad de P, que también la tenemos ahí, 0,75. Reemplazando tenemos que eso es igual a 0,78. Quiere decir que la respuesta para el punto B es, si los pilotos hacen huelga, la probabilidad de que los choferes lo apoyen es de 0,78 o 78%. Con esto queda resuelto el ejercicio.